El expediente que se abre esta noche no pertenece al Neville que circula en YouTube. Pertenece al Neville que la mayoría de canales de manifestación prefieren no citar porque rompe la versión cómoda del maestro. En una conferencia de 1951, registrada en Los Ángeles, Neville Goddard dijo algo que sus propios estudiantes anotaron con incomodidad. Dijo que la ley de la asunción, la técnica que hoy se vende como fórmula universal, era apenas la mitad de lo que él había venido a enseñar. La otra mitad, según sus propias palabras, no se podía practicar, solo se podía recibir. Y esa segunda mitad, que él llamó la promesa, es el archivo perdido del neogodardismo contemporáneo. Quien estudia a Neville desde los videos virales, conoce un personaje muy concreto. Un hombre elegante, vestido de traje oscuro, que enseña a sentir el deseo cumplido, a entrar en sats antes de dormir, a revisar el día, a asumir el estado del yo soy. Esa imagen no es falsa, es incompleta. Porque a partir de finales de los años 50, y con mayor intensidad después de 1959, Neville empezó a describir experiencias que ya no pertenecían al territorio de la técnica. Hablaba de un parto desde el cráneo. Hablaba de un niño llamado David que se le acercaba y le decía padre. Hablaba de una paloma descendiendo sobre él en una habitación de Nueva York. Hablaba de un rayo que partía su cuerpo en dos. Y cuando los asistentes le preguntaban cómo provocar esas experiencias, su respuesta era siempre la misma. No se provocan, ocurren. Ese es el material que esta investigación se propone abrir. No el resumen amable, sino el expediente entero. Porque si la promesa es real en los términos en que Neville la describió, entonces toda la enseñanza popular sobre relajarse en el sentimiento, sentir como si ya fuera tuyo y descansar en el cumplimiento, no es el final del camino. Es apenas la puerta de entrada a algo mucho más extraño. Si quieres seguir estos expedientes sobre el Neville que rara vez se cita completo, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación no es un resumen amable. Es el rastro documental de una doctrina partida en dos. Empecemos por el origen de la confusión. En 1961, la editorial G&J Publishing Company imprimió en Los Ángeles un libro breve titulado The Law and the Promise. No es un libro de técnicas. Es, en estructura, un libro dividido en dos zonas claramente distintas. La primera parte recoge testimonios de personas que aplicaron la ley de la asunción y obtuvieron resultados. Casas, empleos, reconciliaciones, viajes, mudanzas, curaciones. Es la sección que las cuentas de manifestación citan una y otra vez, porque encaja con la promesa de que el método funciona. Pero hay una segunda parte, y esa segunda parte no habla de resultados materiales, habla de visiones. Habla de un acontecimiento místico que Neville sitúa en el año 1959 en un apartamento del número 6 Burgoyne Place en San Francisco, según relatan los registros que sus seguidores compilaron después de su muerte. Allí, según su propio testimonio, fue arrojado de la cama por una fuerza interior, encontró su cuerpo encogido al pie del lecho, y desde el interior de su cráneo se partió un velo. Lo que salió, dijo, era él mismo. Esa segunda parte del libro es la que la mayoría de canales nunca lee en voz alta. Y cuando se lee en voz alta, se entiende por qué. Porque rompe la estética del bienestar. Porque convierte a Neville en un visionario y no en un coach. Porque obliga al espectador a preguntarse si lo que estaba persiguiendo, una pareja, un trabajo, un cuerpo nuevo, era realmente el destino al que el maestro lo invitaba. La mayoría de canales de manifestación
Enseña que relajarse en el sentimiento es la clave para recibir lo imaginado. Lo enseñan como una técnica afectiva. Soltar la tensión, confiar, sentir como si ya. Y no es falso. Neville lo dijo. Lo dijo muchas veces. Lo repitió en lecturas como The Pruning Shears of Revision and Feeling is the Secret, publicado en 1944, and The Power of Awareness, publicado en 1952. Pero el espectador atento descubre algo si lee esos libros en orden cronológico. La instrucción de relajarse no aparece sola. Aparece dentro de un marco que, poco a poco, se va volviendo más extraño, más bíblico, más interior, hasta que en los últimos años de su vida la palabra deseo casi desaparece de sus conferencias, y la palabra que la reemplaza es nacimiento. Aquí es donde el archivo se vuelve incómodo. Porque si Neville hubiera querido fundar una escuela de manifestación material, habría terminado su carrera en 1956, cuando publicó The Power of Awareness, un libro casi enteramente práctico. Pero no terminó allí. Siguió enseñando hasta 1972, año de su muerte en West Hollywood. Y todo lo que enseñó entre 1959 y 1972 forma un cuerpo de conferencias que, en su mayoría, no tratan sobre conseguir cosas. Tratan sobre una promesa que él dijo haber recibido y que, según afirmó, le sería entregada a todo ser humano sin excepción, en su debido momento, independientemente de sus deseos personales. Esa promesa, según las conferencias recopiladas por sus estudiantes a lo largo de los años 60, contiene 4 acontecimientos específicos. Neville los llamó las 4 visiones místicas. Primero, el nacimiento desde arriba, descrito como una salida del propio cráneo. Segundo, el descubrimiento del símbolo del Hijo, donde el niño David, figura del Salmo 2, se acerca al recién nacido y lo llama Padre. Tercero, el descenso de la paloma sobre la cabeza, símbolo tomado directamente de los Evangelios. Cuarto, la división del cuerpo por un rayo que sale desde la base de la columna y asciende, partiendo al hombre como un velo del templo rasgado en 2. Ninguna de esas 4 experiencias tiene relación con conseguir una casa, una pareja o un aumento de sueldo. Y ninguna de ellas, según Neville, se puede manifestar mediante la ley. Esa es la frase exacta que sus estudiantes registraron en notas y transcripciones. La ley no produce la promesa. La promesa ocurre cuando ocurre, y la ley es solamente el entrenamiento previo, el periodo en el que el ser humano aprende a usar su imaginación para no destruirse y para sostenerse mientras espera el verdadero acontecimiento. Esta es la primera contradicción seria que el archivo registra, porque la enseñanza popular vende la ley como meta, y Neville, especialmente desde 1959 en adelante, la presenta como aula, como gimnasio, como preparación. La ley sirve para que el estudiante no se vuelva loco mientras vive en este mundo. Pero el destino final, según sus propias palabras, no es manifestar mejor. Es despertar dentro de la propia psique, como si la psique fuera la escritura misma. Y aquí aparece otro nombre que el archivo no puede evitar: Abdullah, el maestro del que Neville hablaba con una mezcla de reverencia y silencio. El hombre al que conoció en Nueva York hacia 1931, según el cálculo más aceptado por sus biógrafos no oficiales. Un hombre que Neville describió como un rabino etíope, negro, de edad avanzada, profundamente versado en hebreo, en escritura y en lo que él llamó la verdadera lectura de la Biblia. Abdullah no aparece en ningún censo verificable,
No aparecen registros de sinagogas neoyorquinas con esa identidad concreta. Y sin embargo, según el testimonio repetido de Neville durante décadas, fue Abdullah quien le entregó las dos mitades de la doctrina. La ley primero, la promesa después. El espectador que solo ha oído hablar de Abdullah como una anécdota simpática sobre comprar un boleto de barco a Barbados se pierde lo esencial. Porque en la conferencia titulada The Search, fechada por los archivistas en torno a 1946 y en pasajes dispersos en sermones posteriores, Neville describe a Abdullah no como un coach de manifestación, sino como alguien que le obligó a leer la Biblia entera, como si cada nombre propio fuera un estado de su propia conciencia. Abraham no era Abraham, Isaac no era Isaac, David no era un rey de hace 3000 años. David era una figura interior, un símbolo de la fuerza que reconoce al hombre despertado como su origen. Esa lectura, que Neville llamó la lectura psicológica de la Escritura, es el verdadero contenido del Neville maduro. Y es exactamente lo que la cultura de manifestación contemporánea omite, porque no se puede vender en un video corto. Es densa, es literaria, es exigente, y obliga al espectador a sentarse con la Biblia abierta y a hacer un trabajo que no se parece en nada a sentir como si... Volvamos ahora al núcleo del expediente. Relajarse en el sentimiento. Esa instrucción, repetida hasta el agotamiento en los videos contemporáneos, ¿qué significa realmente en el contexto completo de Neville? El espectador puede comprobarlo por sí mismo. Si se toma la frase tal como aparece en Feeling is the Secret, publicada por Divorce and Company en 1944, se ve que Neville no está hablando de una relajación emocional genérica. Está hablando de un estado específico, que él llama el estado del fin. Un estado en el que la imaginación no representa el deseo, sino que se identifica con él hasta el punto de que el deseo deja de existir como deseo y se vuelve simplemente lo que es. En ese momento, según Neville, la persona ha dejado de manifestar, ha empezado a ser. Y es justamente en ese punto donde la enseñanza práctica se acerca peligrosamente al territorio de la promesa. Porque si la persona se identifica plenamente con un estado, ¿quién es el que se identifica? Esta pregunta, que Neville plantea explícitamente en conferencias de los años 60 como The Pearl of Great Price y God's Sons, abre una grieta en toda la enseñanza. La grieta es la siguiente. Si el yo que manifiesta no es el yo real, entonces relajarse en el sentimiento no es solo una técnica para obtener cosas, es una preparación para descubrir que ese yo nunca fue el verdadero protagonista de la historia. Esa es la enseñanza incómoda. El verdadero protagonista, según el Neville tardío, es lo que él llamó el hombre interior, una figura que él identificaba con el Dios bíblico, con el yo soy de Éxodo, con el Padre al que David se dirige en el Salmo 2. Y la verdadera manifestación, en términos de la promesa, no es manifestar un coche, es manifestar al hombre interior como uno mismo, salir del cráneo, ver a David acercarse, sentir la paloma, ser partido por el rayo. El archivo registra aquí una pregunta que casi nadie en la red contemporánea formula. ¿Qué le pasa al estudiante que se queda detenido en la mitad práctica y nunca cruza el umbral de la mitad mística? Neville no fue evasivo en esto. En varias conferencias afirmó que ese estudiante no fracasa. Simplemente vive una vida más cómoda. Obtiene cosas, mejora su situación, pero pierde el verdadero objetivo, que según él no era social ni económico, sino el reconocimiento de la propia identidad, como aquello que las escrituras llamaban Dios. Esta afirmación, hecha por un hombre que vendía boletos para sus propias conferencias en hoteles de Nueva York y Los Ángeles,
Es de una audacia que el mercado contemporáneo apenas tolera, porque si el espectador la toma en serio, deja de ser un consumidor de técnicas y se convierte en un investigador de su propia psique. Deja de buscar fórmulas. Empieza a leer la Biblia, como Neville pidió que se leyera, como autobiografía de la conciencia, no como historia externa. Hay un detalle más que el expediente no puede ignorar. Cuando Neville describe el momento del nacimiento desde el cráneo, el episodio de 1959 no lo describe como un éxito de la ley, lo describe como una irrupción, algo que ocurrió mientras él dormía, sin haberlo pedido, sin haberlo imaginado, sin haberlo programado en SATS. Eso, en el contexto de su propia enseñanza, es una declaración revolucionaria. Significa que el acontecimiento más importante de su vida no fue manifestado por él, fue recibido, fue regalado, en sus palabras, por aquello que él llamó la única fuente, el único actor, el único yo soy. Y aquí cierra esta primera carpeta, porque la frase que da título a tantos videos contemporáneos, relájate en el sentimiento, estás por recibir lo que has imaginado, no es errónea, es incompleta. En el Neville completo, esa frase pertenece a la mitad de la doctrina que sirve para que el estudiante no se rompa mientras espera. Pero lo que espera no es siempre lo que cree esperar. A veces, según el archivo, lo que termina llegando no es la pareja, ni el dinero, ni la casa. Es la división del propio cuerpo por un rayo interior, el llanto del niño llamado David, la paloma en la habitación, el velo del templo rasgándose desde dentro de la cabeza. Esa es la otra mitad. Esa es la mitad que ningún canal de manifestación cita cuando habla de relajarse en el sentimiento. Y es la mitad que, según Neville mismo, vuelve verdaderamente comprensible todo lo demás. Sin ella, la ley es un instrumento útil. Con ella, la ley se revela como lo que él dijo siempre que era, un preparativo, un aula, un ensayo para un acontecimiento mucho más grande. El espectador que ha llegado hasta aquí puede ahora releer la frase con otro oído. Estás por recibir lo que has imaginado. En la versión popular, eso significa una manifestación material. En la versión completa de Neville, eso podría significar algo radicalmente distinto. Podría significar que el estudiante está a punto de recibir no un objeto, sino una revelación. Y que la relajación que se le pide no es solo la relajación frente al deseo, sino la relajación frente a la posibilidad de que la verdadera entrega no se parezca en nada a lo que él imaginaba. El archivo cierra esta noche con esa pista, pero abre al mismo tiempo una carpeta más oscura. Porque si Abdullah fue real, si entregó a Neville las dos mitades, si la mitad mística no se puede practicar sino solo recibir, entonces queda una pregunta sin resolver, una pregunta que las conferencias dispersas entre 1963 y 1972 rozan sin nunca contestar del todo. ¿Cómo supo Abdullah, ese hombre del que no queda fotografía verificada ni registro oficial confirmado, que Neville iba a recibir la promesa? ¿En qué tradición leyó Abdullah la fórmula completa de la doctrina? ¿Era cabalista? ¿Era cristiano hermético? ¿Era algo más antiguo que Neville nunca se atrevió a nombrar? Esa es la siguiente carpeta. La identidad real de Abdullah. El maestro que entregó la mitad ignorada. El hombre que enseñó a Neville a leer la Biblia como su propia autobiografía interior. Y el archivo esta vez no se cerrará tan fácil, porque cada pista lleva a otra, y cada conferencia tardía de Neville, cuando se lee con atención, parece estar dejando un rastro deliberado, como si supiera que algún día alguien volvería a abrir el expediente y haría las preguntas que su público de los años 60 no quiso hacer.
Hasta entonces, el espectador queda con una sola instrucción, no del coach, sino del investigador. Vuelva a leer las frases que creía simples. Vuelva a escuchar las conferencias que creía conocer. Y observe, con cuidado, cuántas veces Neville dice una palabra que la cultura de manifestación contemporánea ha borrado casi por completo de su vocabulario. La palabra es promesa, y mientras esa palabra siga olvidada, la mitad más importante del archivo seguirá esperando, en silencio, dentro de la carpeta que casi nadie se atreve a abrir.